Ya, vamos a comenzar entonces, vamos a orar nomás, y ahí los que se puedan ir conectando, se van incorporando nomás al estudio. ¿Oramos? Padre bendito, eterno Dios, Señor, misericordioso, eterno, gracias te damos por este tiempo que tú nos has regalado, Señor. Gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu gracia, mi Señor, que abunda cada día, Señor, en la vida, Señor, de tu creación. Amén. Gracias, Padre, porque tú nos das este tiempo también de poder reunirnos, Señor, para glorificar tu nombre, exaltarte, Señor, para mirarnos, Señor, poder glorificarte, Padre, con testimonios como el que escuchábamos de Grisel, Señor. Padre, gracias por todo ello, Señor. Pero sobre todo, mi Señor, porque hemos podido reunirnos a la luz de la Escritura, Señor, para poder atesorar las palabras, Señor, que tú nos has dejado impresas, Señor, para estudiarlas, para atesorarlas, para vivirlas, Señor, día a día. Padre bendito, quédate en medio nuestro, dirigiendo, mi Señor, en el tiempo de estudio, para que podamos, Señor, ver cuál es tu voluntad, cuál es tu propósito, mi Señor, cuál es la vida que debemos vivir, Padre Santo. Me presento delante de ti, mi Señor, orándote, clamando a tu misericordia, Padre eterno, en el poderoso nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén. Hola, hermana Sole, ¿cómo estás? Jocelyn, Felipe, ¿me pueden escuchar o no? ¿Se escucha bien? Sí. Sí, ya. Bueno, hemos estado estudiando las últimas semanas la carta de la carta de Filipenses del apóstol Pablo hacia esta iglesia. Antes de poder introducirnos en el tema, me gustaría saber si alguien tiene noción de quién es esta iglesia, cómo fue fundada, en qué contexto, por quién. ¿Alguien sabe de los que están conectados? A ver, si acaso lo tengo por aquí anotado. Podemos encontrar a dos personajes principales de esta carta, de esta ciudad, que en el libro de los Hechos, capítulo 16, nosotros los vamos a encontrar. Yo sé que uno lo conoce muy bien. Es el carcelero de Filipo. Claro, el carcelero de Filipo, que es de esta ciudad, donde Pablo, cuando llegó a ella, comenzando a predicar la palabra de Dios, una mujer que dice en las Escrituras tenía el espíritu de adivinación, llegaba hasta ellos y decían, tú eres Pablo, servidor de Dios Altísimo, y los persiguió por un espacio de tiempo, lo cual provocó en Pablo una molestia. Volteándose ante ella, le dice, la reprende y hace que el demonio que estaba dentro de ella salga. Las personas que sacaban provecho de esta mujer demandan a Pablo diciendo que él estaba provocando revueltas en la ciudad y él fue encarcelado, fue azotado y encarcelado. Entonces es en esta cárcel donde él junto a Silas están adorando al Señor con los cepos en los pies, las cadenas, todo. Viene un gran terremoto y se abren todas las puertas de la cárcel. El carcelero, pensando de que iba a ser asesinado por este error, digamos, que él era responsable por lo menos, se iba a matar, tomó su espada para matarse, a donde Pablo le dice que no lo haga porque nadie había huido de aquella cárcel. Entonces, en ese momento también el carcelero va donde ellos, les pregunta qué tenía que hacer para ser salvo. Pablo con Silas pueden predicar el evangelio, sus heridas son sanadas, es llevado hasta la cárcel, hasta la casa del carcelero y es predicado también el evangelio ahí. Fue bautizado, dice la Escritura, él y toda su casa. Ahora, ese es el carcelero. Nosotros sabemos, pero hay también otro personaje. También en el mismo texto del libro se habla también de cómo nace esta iglesia en Filipos. ¿Saben de qué? Epafrodito, ¿no?
Epafrodito. Ya, Epafrodito es un personaje de la carta a los filipenses que es el encargado de llevar una ofrenda que la iglesia le en el contexto de Hechos 16, cuando habla de la predicación del evangelio en la ciudad, solamente hay dos personajes que se mencionan, digamos, en forma bien concreta. Uno de ellos es el carcelero de Filipos y hay otro más que también es mencionado. Hay más personas involucradas, pero en ellos se mencionan como bien categóricamente. Son bien específicos para mencionarlo en el relato de Hechos. Ah, no era Epafrodito, es otro. ¿Saben quién es? Clemente, no. No, no es Epafrodito. En este No es caso Clemente sería tampoco. Lidia. Lidia, ya. No, es Lidia. Lidia, la Ya, vendedora de verdad. púrpura. Esta mujer Ya. que tenía, digamos, una situación económica más bien acomodada, que lleva a Pablo y a Silas hasta su casa para que ellos puedan pasar la noche y puedan descansar ahí también. Era un grupo de mujeres que se encontraban en el río donde Pablo fue a predicar, a las afueras de la ciudad. Y ahí Ya. fue donde dio entendimiento, según el mismo relato del libro de los Hechos. El Espíritu Santo le dio entendimiento a Lidia para poder recibir el evangelio que Pablo estaba predicando. Son estos dos personajes que conforman los cimientos o la base de esta iglesia recién naciendo, la iglesia de Filipos. Y 10 años después, Pablo se encuentra escribiéndole a esta iglesia que había fundado con estos personajes que acabamos de mencionar. Estos dos personajes y otros muchos más que también conformaban la iglesia de Filipos. No es una iglesia grande, porque la ciudad tampoco es una ciudad muy grande, es una iglesia relativamente pequeña, pero tenían, según el contexto que nosotros hemos visto de los pasajes anteriores, incluso de estas últimas semanas, son una iglesia bien dadivosa, una iglesia que le gusta dar, le gusta por lo menos sustentar a Pablo para que él pueda seguir desarrollando su ministerio. ¿Qué otra característica nosotros podríamos tener de esta iglesia a los filipenses? ¿Podríamos rescatar de lo que hemos leído, de los pasajes que hemos estudiado? Ya sabemos que es una iglesia dadivosa, que puede dar en ofrenda para el servicio de la obra. ¿Qué más podríamos decir de ella? Era una iglesia comprometida, no solamente con dar y sustentar a Pablo, sino que comprometida con las verdades del Evangelio. Así es. Pablo en el capítulo 1, versículos 5, 6, 7, hace una referencia de la participación que la iglesia ha tenido con Pablo. Tanto una participación económica en el servicio para que la obra siga creciendo, como lo decía recién, pero también una participación en la oración, una participación en la predicación del Evangelio. Ha sido un complemento para que la obra siga expandiéndose y Pablo a ellos los toma como muy amados. Una iglesia en la cual vela en oración, como en otros también lo dice Pablo, pero acá quiere hacer una referencia que también los tiene como hijos amados por la participación que han tenido en la obra, en la predicación, como les decía, en oración, la perseverancia, el testimonio que han dado también para los otros, no tan solo cuando Pablo ha estado con ellos, sino que ahora que Pablo no está, 10 años después, él vuelve a preguntar por la iglesia de Filipos y vuelve a recibir un testimonio de que ellos perseveran en la doctrina que se les ha enseñado. Es una iglesia que puede tener problemas, puede cometer errores dentro de la congregación, pero sin embargo es una iglesia que está activa, una iglesia participante. Y Pablo comienza a hablarles a ellos también, dirigiéndolos por el camino correcto, porque se pueden equivocar, pero también alegre, contento en su corazón, gozoso, porque recordemos también que esta es la carta del gozo, gozoso porque durante todo este tiempo ellos han perseverado en la doctrina que se les ha enseñado. Son
también amantes los unos de los otros, son personas que se cuidan, que velan también los unos por los otros. Han tenido un testimonio perseverante, podríamos decirlo así, una iglesia que ha perseverado en la fe durante más de 10 años, por lo menos hasta donde nosotros sabemos que se ha escrito esta carta. ¿Algo más que podemos disfrutar de la iglesia? ¿Mm? No, perdón, no se escuchó lo último, Alfredo. Con respecto a la pregunta si sabemos algo más de la iglesia o con respecto a lo que yo dije de la iglesia. Lo que dijiste de la iglesia, es que me parece que terminaste con alguna otra pregunta, ¿o no? Claro, no, la pregunta era si sabíamos algo más de la iglesia que pudiéramos De la iglesia, complementar. no, yo no tengo más antecedentes. No. A ver. En este momento que Pablo le manda la carta a ellos, estaban pasando por un momento, no por buenos momentos, parece, ¿o no? Sí, al parecer, Jocelyn, gracias por el comentario. Al parecer, la iglesia había tenido un momento de dificultad, no sabemos con exactitud cuál es, pero sí Pablo hace referencia en los versículos anteriores, 18, 17, cuando está hablando de esta ofrenda que llegó, de que por algún tiempo, una o más veces, dice, por segunda vez en el griego lo dice, pero por más de una vez en el original, más de una vez la iglesia estaba ofrendando a Pablo, pero hubo un cese de esta ofrenda, de este servicio. A lo cual Pablo dice, por fin pudiste volver a ofrendar sabiendo que tenías el querer, pero no estaba la oportunidad, no estaba el momento para hacerlo. Entonces ese momento, esa oportunidad que no tenían, aparentemente nos da a entender de que la iglesia estuvo pasando un tiempo de aflicción. O sea, que no tengan personas aptas para el servicio que puedan encomendarle esta ofrenda a Pablo, o bien que no tenía los bienes monetarios para poder realizar la ofrenda. Sea cual sea, la iglesia no se encontraba en un muy buen momento como para continuar este servicio que estaban haciendo a Pablo, pero en el momento que pudieron, lo pudieron retomar también. Así que sí, Jocelyn, no estaban pasando el mejor de los momentos, pero al parecer el Señor le estaba dando también un tiempo de alivio y de respiro para que pudiesen seguir sirviendo. Muchas gracias. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguien que pueda tener algún ejemplo de los filipenses? No de la carta en sí, sino que de los filipenses. Lo que se rescata de la carta. Creo yo que también en la humildad de los que estaban ahí en esa iglesia, de escuchar la palabra, de escuchar el consejo, porque casi son puros consejos que le da la iglesia para que sigan adelante, ¿cierto? El esperar ese consejo adecuado para que me dé más fuerza para seguir adelante. Sí, puedes tener relación con lo anterior, de que aún no sabemos cuál era el punto, el problema que estaban viviendo, claro. Pero Pablo también hace bien práctico la vida cristiana. Pablo nos está llevando a tomar digamos, la teología y poder hacerla viva en ellos, así como él lo hacía también. Pablo, cuando habla acerca de tener gozo en las distintas circunstancias en las que se encontraba, que todo repercute para bien, Pablo está haciendo vivo lo que él sabía, esta teología que había adquirido, que había aprendido, la había atesorado, pero también la estaba haciendo práctica y quería que también ellos la hicieran práctica. Claro. Que ellos pudiesen tomar las circunstancias y poder decir que tienen gozo. A pesar de lo que está pasando a su alrededor, a pesar de los malos momentos o la aflicción que el Señor le está permitiendo vivir, porque también eso es gracia de parte de Dios, esa aflicción que el Señor nos permite pasar, eso es gracia, tengamos gozo. El entender de lo que Dios está haciendo es parte también del moldeamiento que está ocurriendo en mi corazón y en mi vida. Por lo tanto, es motivo de gozo para mí. Muchas gracias, hermana Sol. ¿Alguien más? ¿Algo que quieran compartir, aportar? Ok. Ya, ahora sí, de los que están
Presentes. ¿Quién hizo su tarea de leer los versículos que se enviaron durante la semana, anotándolos en su cuadernito, tomando, digamos, aplicaciones personales que la pueda compartir? ¿Sí? Ya no. ¿Quién? Dígalo en voz alta para que lo podamos escuchar. Que, así lo... No, yo lo- La, Esta semana no Jocelyn con tomé el nada Felipe de me apuntes. dijeron antes que lo habían hecho, ahora no quieren. Ah, no, sí, yo lo hice también, pero quiero darle la oportunidad a otro hermano. ¿Alguien más? Aparte de entonces Grisel y Jocelyn. ¿No? ¿Felipe? Yo sé que estás Ajá. ahí. Sí. Te veo. Hermano, supe que lo hiciste con Jocelyn la tarea. Sí, ¿Tú nos ayudarías con la introducción para de estos capítulos de hoy día? sí, ¿Sí? sí. Ya, adelante, ponga ahí el videito si quiere para que lo podamos ver, que no lo vemos. Es que no se puede porque Bueno, ¿qué vamos a el ver? computador se va. Ya, ya, dale. No se puede. Ya, no hay Se problema. me enchufar todo para darlo. Ya, no, tranquilo, dale, pero tú nos ayudas con la introducción. Entonces era del 19 al 23. 19 23. Y terminamos esta carta, esta hermosa carta de la apóstol. Espera un poco. Sí, tranquilo. Ya. Entonces voy a leer los versículos primero y después leer lo que anotamos. Dice: Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en la gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo os saludan. Todos los santos os saludan, y especialmente los de la casa de César. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Amén. Entonces nosotros... Entonces el versículo 19 habla, Pablo nos dice que Dios suplirá todas nuestras necesidades, como nos estaba diciendo anteriormente, que no nos faltará nada, que tenemos que tener fe en Él, que Él suplirá todas nuestras necesidades, no nuestros deseos, porque son cosas diferentes de nosotros lo que deseamos a lo que realmente necesitamos. Eso sería del 19. Y el 20... le da a nuestro Dios Padre sea la gloria por los siglos de los siglos. Tenemos que glorificar a nuestro Padre por siempre. Eso es lo que Pablo le dice a los filipenses, que tenemos que glorificar a nuestro Señor Padre por siempre. Y después empiezan los saludos finales.
Dice, saludar a todos los santos en Cristo Jesús. Que los hermanos que estaban con él le envían saludos a la iglesia. Y que especialmente los de la casa de César, porque me parece que él estaba preso ahí en Roma, o me equivoco. Sí, estaba preso en Roma. Entonces, estaba preso en Roma y eran los guardias los que se habían convertido gracias a Pablo, que eran los guardias que lo estaban cuidando a él, que Pablo le empezó a predicar y se convirtieron a Cristo gracias a Pablo. Entonces, por eso dice, especialmente los de la casa de César, me imagino que eran los guardias que estaban en la casa de César. Y al final dice, la gloria de nuestro Señor Jesucristo sea con todos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Y hablando de la gracia, que es como un regalo de Dios que nosotros no lo merecemos y que Dios los da sin esperar nada de nosotros a cambio. Eso más o menos lo que escribimos. Ok, muchas gracias Felipe, muy bien. Bueno, partimos entonces, está muy bien, como introducción está muy bien Felipe, te lo agradezco, está bien clarito. El apóstol Pablo está terminando, pensemos el contexto de los versículos que estamos leyendo, acuérdense que todo esto tiene un contexto. Por eso también la semana pasada cuando hablábamos de los versículos, por ejemplo, en el versículo 13, capítulo 4, 13, cuando dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, eso tiene que leerse a través del contexto del pasaje. Todo lo que está hablando previamente, lo que viene después, también Pablo está queriendo decir algo, y no como hoy día se interpreta, es exactamente igual. En estos pasajes que estamos leyendo ahora, este es de acuerdo al contexto. Pablo se está despidiendo de la iglesia, ya son las palabras finales que Pablo quiere transmitir a la congregación, no queriendo que se olvide nada, o sea, tantas cosas que decir. Ha instruido a la iglesia, ha exhortado a la iglesia, ha animado a la iglesia, ha tratado de transmitir este corazón a la iglesia, pero no quiere dejar cosas de lado, quiere sellar con broche de oro esta hermosa carta. Entonces Pablo, hablando en el contexto anterior de esta ofrenda que había recibido de parte de los filipenses, le dice, mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria. Hasta ahí vamos a leer entonces, dice que el Señor les va a devolver lo que ellos han dado. Estamos en el contexto de que ellos dieron riquezas terrenales, o dinero, o comida, no sé qué fue la ofrenda que le llevaron a Pablo, pero sí sabemos de que esa ofrenda va a ser devuelta por Dios, tal vez no monetariamente. Eso hay que tenerlo bien en claro. No es el fin de este pasaje dar la idea de que hay que ofrendar a Dios para que Él nos dé más. O sea, no es una inversión, no es que yo doy 20 para que Dios me dé 40, yo doy 100 para que Él me dé 200. No ese es el tema, sino que se trata de que el Señor va a retribuir el corazón generoso, un corazón dadivoso que confía en su provisión, de que a pesar de que a lo mejor yo tengo lo justo, si es para su obra, si es con amor, si es con fe, el Señor va a saber suplir nuestras necesidades. Entonces Pablo está también dando a entender de que él no tiene nada, él está preso hoy día, pero al mismo tiempo está confiando en la provisión de Dios, no solo para él, sino que también para todos los hijos que él nos va a sustentar, en esa provisión divina que Dios va a poner sobre nosotros. Pensando de que la iglesia dio en un acto de fe. Ese es el centro, no en cuanto dio, no en que el Señor si le va a devolver el doble, el triple, no, sino que en el corazón que la iglesia puso. Entonces Pablo pone primero, mi Dios
abrazando esta verdad, sabiendo de que Él era el único que puede sustentarlo, que ya no es el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob, sino que ahora es mi Dios, lo ha hecho propio. Dice es que esto es una relación que ha tenido Dios o Pablo con Dios. Es una intimidad. Entonces Pablo le está tratando de transmitir esta seguridad a la iglesia de Filipos, de que ellos piensen de que este Dios personal va a ser el que va a estar preocupado de las necesidades que la iglesia tiene, por fe de la iglesia. No porque dieron, quiero ser muy enfático en esto, no es por el hecho de que ellos dieron, sino que por la fe que han depositado en el Señor, en el amor que han puesto también en el hermano. Nosotros hemos leído en otros contextos, por ejemplo en Mateo, cuando el Señor Jesús mismo dice que no nos preocupemos por el mañana, que veamos los pájaros, cómo andan. O sea, ellos no trabajan, no hilan, pero sin embargo ellos no siembran, pero sin embargo el Señor los sustenta. O los lirios del campo, que ni a un Salomón se ha vestido igual. Y a pesar de eso, ellos tienen para comer y para vestirse. O sea, esa es la preocupación también, hablando en temas de necesidades humanas, pero también algo espiritual. El Señor es el que sustentará. Él va a suplir todo lo que falte conforme a la riqueza de su gloria en Cristo Jesús. Primero, antes de poder pasar a que esto es de Cristo Jesús, me gusta la frase conforme a las riquezas de su gloria. Si nosotros lo pusiéramos en términos para que lo pudiésemos aplicar, pensemos la persona con más dinero que conozcamos, no necesariamente alguien personalmente conocido, sino que por diario, noticia, lo que sea, qué sé yo, Farkas, Bill Gates o qué sé yo. Estas personas con mucho dinero. Y supongamos de que esta persona viene y te da a ti una cantidad de dinero importante, millones, qué sé yo, 50 millones. Ese dinero que a ti te ha dado ha sido sumado a tu cuenta. Para esa persona no afecta en todo el dinero que tiene, pero sin embargo es restado de su cuenta. La diferencia con Dios, cuando Pablo está hablando que es conforme a la riqueza de su gloria, es que son riquezas inagotables. O sea, el Señor no solamente te da un porcentaje, el Señor te da todo lo que tiene y sin embargo su cuenta no disminuye. Continúa siendo grande su cuenta, continúa siendo rico en gloria. Entonces lo que el Señor proviene es en abundancia y sin límites. Esto es inagotable porque proviene de Dios, por eso dice que esto es en Cristo Jesús. Son las cosas que en sí mismas pertenecen a Cristo y están en Cristo. Por lo tanto, provienen de Dios mismo y no se agotan porque Dios es también inagotable. Entonces, lo que de Él proviene también lo es, inagotable. Ahora, también hay que entender de que están en Cristo Jesús, que estas riquezas que el Señor nos ha dado son a expensas de Cristo mismo. Las riquezas que el Señor nos ha dado están en su paciencia. El Señor ha tenido paciencia con nosotros y es parte de la riqueza que Él nos ha entregado. También está en las riquezas que se nos ha otorgado el poder gobernar con Él, el poder ser coherederos de Cristo, como dicen las Escrituras. Todo lo que Cristo ha ganado, todo lo que Cristo hereda, nosotros lo coheredamos juntamente con Él. Son partes importantes de sus riquezas, pero también en la gracia. La gracia también es algo que el Señor nos ha dado conforme a las riquezas de su gloria. Es esa gracia que para que nosotros entendamos que proviene de Cristo, es que también es a expensas de Cristo. Quiere decir que nosotros hemos adquirido toda esta riqueza, incluyendo la gracia, por el pago que Cristo ha hecho. Me gusta el ejemplo que hay si nosotros vamos a comer a un restaurante, un grupo grande de personas y hemos pedido lo que quisimos, nos hemos saciado y al momento de pagar la cuenta uno dice, hey, tranquilo, no hay problema. Él paga. Buena invitación esa, ¿no? Además de alguno la va a tener que hacer cuando terminemos ahora la cuarentena. Pero lo importante es que aquí la aplicación está en Cristo.
Cuando nosotros hemos adquirido la gracia y nos hemos hinchado y nos hemos saciado de este regalo, de esta riqueza que el Señor nos ha entregado conforme a su gloria, ha sido pagada por Cristo. No es que sea gratis, a veces nosotros creemos, claro, la gracia es gratis. Para mí fue gratis. Pero el Señor la tuvo que pagar, es Cristo el que la tuvo que pagar. Por eso es a expensas de Cristo que el Señor nos ha dado de estas riquezas en gloria, conforme a sus riquezas. Nos ha dado todo lo que necesitábamos conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. La pregunta es, que me gustaría que meditáramos estos breves segundos. ¿Por qué a veces preferimos lo que es del mundo, siendo que el Señor nos ha dado riquezas inagotables en Cristo Jesús? Preferimos los bienes que el mundo nos ofrece cuando el Señor nos ha dado algo que no se agota. Su misericordia, su bondad, su gracia, hermano. Versículo 20, posteriormente dice, al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Es como un paréntesis que Pablo está abriendo. Pablo está diciendo, mira, el Señor te proveerá, Él devolverá por la fe que tú has tenido en tus corazones, lo que en gracia te ha dado todo esto en Cristo Jesús. Y abre el paréntesis, al Dios y Padre nuestro sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Es como una explosión de gratitud a lo que Dios está haciendo. Pablo quiere también, recordemos que está en el final de su carta y está llegando ya, estos son los últimos versículos, la última estrofa de esta carta, donde quiere expresar en el texto la seguridad de protección y ayuda que él está sintiendo de parte de Dios. Esta gratitud que él está experimentando de parte de Dios para que también la iglesia de Filipos la pueda atesorar. Es una alabanza que Pablo también levanta delante de Dios, pero no solo el Dios de los filipenses, porque él al principio en el 19 dice, mi Dios suplirá todo esto. No es solo el Dios de Pablo, sino que también es el Dios de los filipenses. Y a este Dios, al Dios y Padre, sea toda la gloria. Es esta exaltación que Pablo está levantando. Es una seguridad también que el Señor está con la iglesia para cubrir las necesidades de todos los santos. La alabanza es la respuesta también que sale de la boca de Pablo al ver la gloria del Padre, al ver su amor y al ver su protección y al ver el cuidado que Él tiene por los suyos. Hermanos, al principio yo les decía que Pablo los había adoctrinado, los había exhortado, los había advertido, y todo eso es necesario. Le había entregado información, eso es muy importante. Pero la alabanza no puede estar restada, no puede ser quitada de la boca de los hijos de Dios. Por eso Pablo, cuando está entregando esta verdad de que Dios es el que vela, que Dios es el que cuida, que Dios es el que nos ha dado la gracia inagotable, sale de su boca palabras de alabanza hacia Dios. Dios y Padre nuestro sea la gloria por los siglos de los siglos. Es la alabanza que tiene que estar en la boca de cada uno de nosotros cuando vemos las maravillas de Dios. Es la alabanza que tiene que salir de nuestros corazones constantemente cuando vemos el poder de Dios obrando en nuestras vidas. Es una fuente de adoración que está en todos los hijos de Dios. Josué, ¿me puedes proyectar, por favor, Juan 4:23? Juan 4:23 dice, sí, un poquito. 4:23 dice, mas la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. También el Padre tales adoradores busca que le adoren. Es lo que el Señor está buscando de nosotros, que seamos verdaderos adoradores de Él, por su gracia, por su poder, por su magnificencia, por lo que Dios es. Eso es lo que Pablo le está diciendo a los filipenses. Cuando Pablo le está explicando una verdad, lo único que brota de su corazón es decir, que la gloria sea para Dios.
Hemos estudiado esta carta, que la gloria sea para Dios. Hemos podido tener bendición durante todo este tiempo, que la gloria sea para Dios, la alabanza sea para Dios. Si los ángeles que están delante de la presencia de Dios día y noche extienden gloria para el Señor, ¿cuánto más nosotros? Que hemos visto su amor y su misericordia obrando en nosotros. Eso es su gracia. Su gracia nos ha librado del pecado. Su gracia nos ha salvado de la condenación eterna. De nuestra boca deberían salir constantemente estas palabras, que sea la gloria a nuestro Padre, a nuestro Dios, por los siglos de los siglos. Pablo culmina esta frase con un amén, con un deseo fervoroso que esto ocurra, que esto pase, que la gloria continua sea para el Dios y Padre, no solamente para el Dios soberano, sino que también para el Padre amoroso que está presente en la vida de cada uno de sus hijos, al Dios y Padre. No es solamente el Dios que dictamina, el que gobierna, sino que también es el Padre amoroso que está con nosotros, que reciba toda la gloria. Amén. Que esto suceda. Porque Él es soberano, porque Él es eterno, porque Él es Dios, pero también es amoroso, bendito, Padre celestial. Amén, dice Pablo. En estos dos versículos nosotros hemos visto que tenemos un gran Dios. Un Dios que provee, un Dios que vela por los suyos, un Dios soberano que recibe toda la gloria y toda la honra. En el versículo 21 y 22 nosotros vamos a ver que tenemos también una gran familia. No es tan solo el núcleo familiar donde nosotros vivimos, sino que es una familia celestial que a veces no nos conocemos. De hecho, el propósito de todo este pasaje es, primero, verticalmente glorificar a Dios, es decir, que la iglesia pueda mirar hacia arriba, pero también lo puede hacer de forma horizontal, saludando a todos los hermanos. Mira cómo dice. Saludo a todos los santos en Cristo Jesús. Pablo, lo más probable es que desde aquí en adelante él comience a escribir con su puño y letra. ¿Ya? Generalmente en sus cartas Pablo lo hace de esta manera. Él tiene escribas que pueden ir desarrollando las ideas que él va transmitiendo. Él es inspirado por el Espíritu Santo y Pablo va comunicando verbalmente esta inspiración para que un tercero pueda escribirlas. Son los escribas. Tercio, me viene uno a la mente, Tercio, que escribe la carta a los romanos, por ejemplo. Pero también lo podemos ver en 2 Tesalónica, en Filemón, 1 Corintios, 2 Corintios, en Gálatas, donde él especifica que él está escribiendo al final. Entonces, posiblemente aquí ya este saludo final él lo puede hacer. Entonces, saludo a todos los santos en Cristo Jesús. Desde aquí Pablo también quiere hacer esta despedida. Es como la corona de la carta, es la corona de este término de idea, pero no desviando la atención de lo fuerte que es la carta, que es para el Señor, la gloria es para el Señor. Le está escribiendo a todos los santos. En griego, para que nosotros lo podamos entender, esta palabra donde dice saludo a todos los santos, es como decir uno a uno, sin excluir a nadie. Que todos puedan recibir el saludo de parte del apóstol. Una pregunta. ¿Hay hermanos que a veces nos cuesta saludar? ¿Hay hermanos que a veces nos cuesta dar una palabra de ánimo hacia esa persona? Pablo en esta simple frase nos está enseñando de que ningún hermano puede quedar excluido de un saludo. Algo que es tan sencillo. En este caso es un saludo o una despedida. Pablo no quiere excluir absolutamente a nadie. Que cada uno de los hermanos pueda recibir este saludo fraternal, esta despedida que Pablo le está realizando a través de esta carta. Siéntete también parte de esto. Decía hace un rato atrás, los primeros pasajes nos hablaban del gran Dios que tenemos. Y ahora nos está hablando de la gran familia que somos. Pablo está saludándolos a todos como a su propia familia. Que ninguno pueda sentirse excluido de esto. ¿Por qué? Pablo está llevando la idea de que todos estos santos están también en Cristo. Saludo a todos los santos, saludo a todas las personas que están en Cristo Jesús. Son santos que pertenecen a la misma familia de Dios, que están en Cristo Jesús. Y solo por esa razón son dignos de ser considerados.
porque están dentro del cuerpo de Dios, son parte del cuerpo de Dios. Pensemos también que el negarle el saludo a un santo no es bíblico, hermano, y solo muestra el orgullo personal que hay en nuestros corazones. Que nunca esté presente en nosotros el negarle la mirada, el negarle el saludo a uno de los santos, porque ellos son parte también de este cuerpo al cual nosotros también pertenecemos. Saludo a todos los santos que están en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo os saludan. ¿Quiénes son los hermanos que están con Pablo? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe quiénes son los hermanos que están con Pablo? ¿Cómo? Los hermanos que se convirtieron ¿Ya? ¿Los hermanos que se convirtieron? en la cárcel o no? ¿Ya? ¿Sí? ¿Puede ser? ¿Son ellos? ¿Quién más? ¿Quién estaba hablando? ¿La hermana Sol estaba hablando? Sí. Ya. Sí, hermana Sol, ellos son uno de los que estaban con ellos, pero ¿quién más? ¿Quiénes son estos hermanos que están con Pablo, que están saludando también a la iglesia? Leo, Epafrodito. Exactamente. En la misma carta a los Filipenses, capítulo 2, versículo 19, dice que Timoteo está con él y que espera muy pronto ser enviarlo hasta Filipos. Y también sabemos por el versículo 18 del capítulo 4, que leímos la semana pasada, que también está Epafrodito, que fue el encargado de llevar la ofrenda hasta Pablo. Entonces, Timoteo, Epafrodito, los que se han convertido también de la casa de César. Tal vez también puede estar Lucas entre medio de ellos. Y otros también de la iglesia de Roma que tenían la oportunidad de ir a visitar a Pablo hasta la cárcel, porque en esta ocasión Pablo tenía la hermosa bendición de poder recibir visitas y poder predicar y poder escribir y poder hacer cosas que en otras oportunidades que tuvo preso no pudo hacer, pero ahora sí podía. Entonces son estos hermanos que se han unido en amor como una sola iglesia para decirle a los santos de Filipos que los aman aunque no los conozcan. Y Pablo les quiere asegurar de que esas personas también están orando por la iglesia por esos problemas o las circunstancias en las que están viviendo. Entonces les dice, todos los santos que están conmigo, todas estas personas que los aman sin conocerlo, les saludan en el Señor. Está terminando entonces el versículo 21 diciéndoles que saluden a todos los santos, porque también de este otro lado todos los santos los saludan a ellos. Es un hermoso cierre que Pablo está efectuando. Versículo 22. Todos los santos, del versículo 22, todos los santos os saludan, hablando perdón. Vuelve a reiterar, ahora sí, ahí se me había perdido el versículo. Versículo 22, vuelve a reiterar entonces que todos los santos os saludan, están este saludo fraternal para todos los santos, no es solamente para algunos, no es solo para los líderes, que están también en Roma transmitiéndole este saludo, unidos para saludar a los filipenses, y dice, continúa el versículo 22, y específicamente, o especialmente, dicen otras versiones, los de la casa de César. Domus Augusta se llama esa guardia. Capítulo 1, versículo 13, ¿quién lo puede leer, por favor, para que me ayude? Filipenses 1, 13. ¿Quién lo puede leer, por favor? De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Ya. Mis prisiones se han hecho patente en todo el pretorio. Él está hablando de la guardia pretoriana o esta corte imperial. La casa de César, también nosotros la vamos a leer acá. Es lo que decía el Felipe en la introducción. Son estos guardias que estuvieron ocupados de custodiar que Pablo no escapara, era su trabajo, que pasaban turnos de 8 horas con este prisionero donde Pablo tenía la oportunidad de predicarles.
No importa, cuando Pablo dice que habla de este Domus Augusta, esta guardia imperial, esta corte imperial, no está hablando solamente de soldados rasos, está hablando de toda esa guardia, así que pudieron haber personas de alto rango incluso que pudiesen haber escuchado la predicación. Y estas personas están saludando a la iglesia de Filipos como parte del mismo cuerpo de la iglesia de Cristo. Lo que me está diciendo, por eso yo les pedí que leyeran el capítulo 1, porque me está diciendo que Pablo encontró gozo en sus tribulaciones, gozo en su arresto, porque sus prisiones han sido presentadas por todo el mundo, o sea, han sido presentes, han sido escuchadas la predicación hasta en estos lugares. Si Pablo no hubiese estado preso, ellos nunca hubiesen podido escuchar. La casa de César nunca hubiese podido escuchar el Evangelio, por lo menos tan directamente. Por lo menos no con tanta atención, porque eran 8 horas donde Pablo tenía para hablarles a estos hermanos. Hermano Alejandro, ¿lo escucho? Sí, un comentario nomás, ¿Sí? como, digamos, del contexto nomás. Cuando me tocó a mí estudiar los versículos anteriores, yo investigué lo que era el pretorio. Y el pretorio es el lugar donde se ejecutaban los juicios. O sea, es como sería hoy día el Palacio de los Tribunales. Y donde el que hacía de juez, ahí que en ese caso era el cónsul, no sé quién sería el que tenía el poder de... Entonces, como dato general nomás, el pretorio se refiere al lugar como al tribunal más supremo de esa provincia. Y por supuesto la guardia que cuidaba ese tribunal es lo que se llama la guardia pretoriana. Eso nomás. Gracias, hermano Alejandro. O sea, eran, para que nosotros también tengamos una idea, eran una guardia de élite, que aparte de cuidar también el pretorio, ellos también estaban encargados de custodiar la seguridad de César. Por eso también en otros contextos se le puede decir la casa de César, Domus Augusto. Como les decía, esto no podría haber sido posible si Pablo no estaba preso, si no hubiese pasado por este pretorio, por este sala de juicio. Lo que nosotros vamos a ver en este pasaje, que el propósito, el programa de Dios se está ejecutando. Pablo fue llamado a predicar a los gentiles, a los que no eran judíos. Y con este arresto, Pablo estaba cumpliendo entonces el cometido por el cual fue llamado, que siguiera predicando el Evangelio. Entonces, esta casa de César es un testimonio de la obra que Dios está haciendo con Pablo. Es la obra que se está ejecutando por voluntad soberana. Versículo 23 dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a parar ahí. La gracia. Y este es el centro. Nosotros hablábamos un ratito atrás de esto que el Señor nos ha dado una abundancia. Lo leíamos en el versículo 19, de estas riquezas que son inagotables, son riquezas de gloria. Estaba incorporado a lo que era la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que esta bendición final que Pablo también está entregando a la iglesia en el último versículo de la carta, para cerrar la epístola, similar a otras cartas también que él ha escrito, como Gálatas y tantas otras. Esta bendición es el deseo de que la acción suprema del Señor, obviamente, hacia los filipenses se pueda efectuar. De que esta gracia de nuestro Señor Jesucristo esté también con ustedes. Esta gracia que nosotros hemos recibido, como decía Felipe hace un ratito atrás, inmerecida, este regalo que nosotros no merecíamos, pueda ser efectiva en la vida de cada creyente. La gracia no se limita solamente al hecho de poder ser salvos. La iglesia es operativa constantemente en la vida de los creyentes. En los capítulos anteriores nosotros leíamos que Pablo, que por gracia a nosotros se nos ha dado, esta gracia se nos ha dado padecer también por Cristo. Eso es parte de la gracia. La gracia es también que el Señor nos sustenta cada día y nos afirma cada día para que nosotros no nos separemos de Él. Por gracia hemos sido salvos, por gracia nos mantenemos salvos. Es la gracia la que nos sustenta como cuerpo de Dios. Es la gracia la que nos ha llamado a ser parte de la iglesia. Es la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Es esta gracia la que opera también para la salvación, pero también es la que nos sustenta día a día.
es la que nos afirma en la vida del creyente, afirma la vida del creyente. El énfasis de esta carta también está puesta en la gracia. Sobre todo en estos últimos versículos, Pablo lo hace patente. Es esta gracia la que le permite también mantener el gozo. Esté pasando por la cárcel, aunque esté con diversas pruebas, la gracia del Señor es la que lo está sustentando. La gracia entonces es la razón, la causa y motivo de la bendición. Esta es la gracia. La gracia también debiese ser el reposo para todos los creyentes, para poder seguir caminando, para tener la fuerza para el andar del día a día, para seguir los pasos de Cristo. Porque esta gracia no es nuestra. Este regalo no pertenece de una persona hacia otra. Es una gracia que proviene de Cristo el Señor. Además, Pablo hace algo maravilloso en este último versículo. Pablo nombra los 3 títulos de Jesús. Le dice, la gracia de nuestro Señor, primero Señor soberano, porque obviamente Cristo es Dios mismo, Él es el que gobierna, tiene autoridad sobre cada uno de nosotros. Jesús, Señor Jesús, que es el Salvador, es la razón y es la causa, que les decía yo hace un momento también, y motivo de nuestra vida. Y Cristo, Señor Jesús y Cristo, que es la esperanza de gloria, que marca nuestro servicio, nuestro ministerio de sacerdotes. Esperanza, y es lo que nos da la esperanza también de reinar un día con el Señor. Señor Jesús y Cristo, sus 3 títulos. Ahí están nombrados. Para terminar, dice, sea con todos vosotros. En el original, en el griego, esta frase donde dice sea con vosotros o con todos vosotros, habla acerca de vuestro espíritu. Ese es en el griego. Que esté con vuestro espíritu, hablando de una comunión, con una intimidad. Que sea entonces esta gracia de nuestro Señor Jesucristo, que sea esta bendición del cielo hacia nosotros, que esté en nuestro interior, que sea impregnada nuevamente en nuestro ser. Porque no existe ni un solo momento en que no esté a nuestra disposición. Esta gracia no se nos niega. Es una bendición continua en nuestra vida. Es algo que pertenece, que está a nuestro lado momento a momento. ¿Para quiénes? Para algunos, para los más fieles, para los que van todos los días a la iglesia, o los que se conectan a todas las reuniones. ¿Es para ellos? No, es para todos los creyentes, es para todos nosotros, es para todos los que son parte de esta iglesia de Cristo, para los que han creído en el Señor, se le ha otorgado esta gracia, la que está constantemente con nosotros. Siempre habrá gracia, hermano, siempre va a haber aliento, siempre va a haber una comprensión de parte del Señor, siempre va a haber ayuda, siempre hay para todos la provisión de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Eso es gracia, hermano. Puede ser que sepamos poco de la gracia, pero todos los días la vamos experimentando, hermano. Todos los días. Y es parte fundamental de la vida del creyente. La gracia es lo que hoy día nos ha rescatado y lo que nos mantiene en el amor de Dios. Amén. Y Pablo termina diciendo, amén. Amén. ¿Alguna pregunta? ¿Algún alcance? Vamos a compartir. ¿No? ¿Algún comentario? ¿Alguien que hemos dado término a esta carta? ¿Alguien que quiera decir algo que le ha llamado la atención, que quiera aplicar también de lo que hemos visto semana a semana con respecto a la carta a los filipenses? Yo estoy tomando. Alfredo, ¿Sí? ¿Sí? también con respecto al versículo 19, cuando dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta. ¿No es cierto que esto va en relación a lo que habíamos mencionado de
de la iglesia, que de lo que tenían o de lo poco o con dificultad lo que ellos dieron, lo dieron de corazón. Eso quiere decir que Dios examina, ¿no es cierto? Sabemos que examina nuestros corazones, cómo es que nosotros damos, es así como el Señor nos retribuye. Entonces, esto nos insta a que, o sea, si nosotros queremos recibir de Dios esas bendiciones, yo también tengo que dar, ¿ya? Porque que no caigamos en aquello de solamente pedir nomás a Dios y no de nada. Y no me refiero solamente a lo monetario, sino que nos referimos a todo lo que es la obra. Ya sabemos que el Señor nos dota de dones y talento a cada uno de nosotros. Y eso es lo que tenemos que dar al Señor. Y en la manera de que yo doy, el Señor me da. Ahora que tú hablabas, Grisel, se me venía a la mente la parábola de los dos siervos. Estos que se les dieron talento y uno lo enterró y el otro lo multiplicó. O sea, lo que se nos ha dado también se nos va a demandar, pero de lo que se nos ha dado también el Señor nos va a seguir retribuyendo, nos va a seguir dando para que eso que Él nos dio, ese talento, lo que el Señor nos ha dado, se siga expandiendo para el servicio de su obra. O sea, de lo que el Señor nos ha dado, nosotros también somos responsables. Y de lo que Él nos ha dado, nosotros no solo somos responsables de utilizarlo, sino que utilizarlo para su obra. Y de eso el Señor también se va a encargar de retribuir con su abundante gracia o con su riqueza en gloria. Uh-huh. Gracias, Grisel. ¿Alguien más? ¿Algún comentario? ¿Algo que le haya llamado la atención? Estamos terminando la carta, algo de los pasajes anteriores que pudimos estudiar, que cada uno pudo hacer su tarea. Yo sé que todos lo hicieron. ¿No? No, bueno, a mí lo que en su momento también me llamó la atención y que rescato de esta carta, la importancia, como lo dije en algún momento, de siempre arreglar las diferencias que tenemos dentro de la iglesia, aunque por mínima nos parezcan, porque eso causa separación en la iglesia. Entonces no desestimemos o no minimicemos a veces problemas o desacuerdos que tengo con el hermano, sino que en amor y apuntando siempre hacia el servicio de la obra, ¿no es cierto? Tenemos que arreglar esas diferencias. Sí, Evodías y Sintique. Sí, sí, me quedó muy grabado ese pasaje. Sí, bueno, ellas nos mostraron de que las iglesias pasan por... hay hermanos que tienen dificultades, que tienen problemas, no todos pensamos igual. Sin embargo, Pablo en la misma carta que nos muestra que hay dos hermanas que no piensan igual, nos llama a tener el mismo sentir, que no es lo mismo. Tener el mismo sentir no significa pensar igual. Tener el mismo sentir no significa de que todos tengamos la misma idea, sino que tengamos el mismo corazón de servicio. Y el corazón de servicio va a resolver los conflictos, porque tenemos el mismo sentir que Cristo, donde pensamos no solamente en los intereses personales, sino que también en lo que edifica al resto de la congregación y la obra de Cristo. ¿Puedo decir algo yo? Gracias, Grisel. Alejandro. Sí. Dos comentarios que no sé si serán muy importantes, pero los voy a compartir porque son cosas que me llamaron la atención durante el estudio atrás. Punto 1, no hay tan acuerdo universal de que Pablo estaba en Roma. Hay algunos que opinan que puede haber estado en otra colonia romana, porque los argumentos son de que no solo en Roma había guardia pretoriana y había, digamos, del César, sino que en todas las colonias habían guardias que se les llamaba guardia del César porque servían al emperador, o casa del César y el pretorio. Bueno, es una anécdota que no tiene mucha importancia, pero es bueno saber que no hay un consenso 100% de que hay unas pequeñas dudas. Hay algunos
hay algunos comentaristas que opinan que no está claro y otros que sí, que está más o menos claro. Y la otra cosa que tampoco hay acuerdo es en estas dos mujeres, Eudías y Síntique, que la interpretación más común es que ellas tenían un problema entre ellas. Pero hay otra posibilidad, que es que ambas tenían discrepancias con la iglesia. O sea, las dos juntas no estaban discrepando entre ellas, sino que ellas presentaban problemas a la iglesia y se supone que como la reprensión no era una cosa tan dura y por el contexto, se supone que eran diferencias de forma, pero no de doctrina, sino que ellas tenían algunas diferencias que producían algún problema porque, como en todas las iglesias, pasa que estamos todos de acuerdo en la doctrina, pero a veces discutimos por cuestiones de forma, ¿no? Que yo quiero esto, que se haga de esta manera. Y perdemos. Y eso es una posibilidad que algunos le dan bastante, lo hacen bastante probable, que era discusiones más bien de cómo hacemos las cosas. Y no sé si eso cambia mucho la enseñanza espiritual, pero... De hecho lo complementa, la verdad es que, hermano, gracias hermano Alejandro, si ellas tenían un problema entre ellas o ambas contra la iglesia, igual perjudicaba a la iglesia, porque aunque ellas estuvieran peleando entre ellas mismas, igual también eso afectaba a la congregación. Por eso Pablo también se hace presente con la mención. Muchas gracias, sí, hermano Alejandro. Y con respecto a lo de que dice la forma, estoy completamente de acuerdo. Creo que Pablo, si hubiese sido un problema mayor, hubiese sido un poquito más severo, o por lo menos hubiese dado otras instrucciones. Pero al parecer, como usted dice, son cosas más que tienen que ver con la forma. Por eso yo decía, no todos pensamos igual. El sentir de Cristo tiene más que ver con ser afable con las ordenanzas bíblicas, pero aún en esa ordenanza hay muchos que discrepan. ¿Cómo se hace? Hoy día podríamos decir, ¿cómo hacemos que la iglesia se siga congregando, por ejemplo? Y algunos podríamos encontrar esta forma del Zoom, la forma más efectiva. Pero hay otros que dicen, no, pues la iglesia se tiene que congregar físicamente. Y lo hemos visto, hay hermanos que todavía se están congregando en su iglesia. ¿Vamos a nosotros decir que ellos no son hijos de Dios por pensar distinto a nosotros? Yo creo que son cosas que a lo mejor no vamos a tener mucha similitud en la forma de pensar. Pero cuando habla del sentir de Cristo, tiene que ver más en el contexto, como Pablo lo presenta en ese capítulo, de no mirando por lo suyo propio, por ejemplo. O velando por la edificación de la iglesia, velando por la gloria que sea siempre dada al Señor. Son los puntos que nos van a unir y no deberían separarnos, por lo menos. No deberían. Ese es el punto. Gracias, hermano Alejandro. ¿Alguien que quiera compartir para poder dar por finalizado este tiempo de estudio? Alfredo. Sí. Sí, ahora lo que recién con lo que estábamos terminando, que Pablo, el tiempo que estuvo prisionero, ¿no es cierto? Estábamos comentando que gran parte de la corte que lo custodiaba, con la gente que se rodeaba y en prisiones, fueron salvados para Cristo. Entonces me vino inmediatamente a la mente de que nosotros en estos momentos estamos siendo como prisioneros, estamos encerrados en nuestra casa, ¿ya? Y que eso también nos debe motivar a predicar también el Evangelio como lo hizo Pablo, ¿ya? Que no sea una justificación de que en realidad a quién le va a predicar si estoy con mi marido al lado, o estoy solo, o sea, cero posibilidad yo de predicar el Evangelio en estos momentos. Pero a modo personal lo puedo decir que sí se puede, como lo he dado de testimonio en otras reuniones que tuvimos. Eso me queda. Y lo otro también que se me quedó todo lo que estudiamos de cómo entrenar nuestra mente a lo que nos manda el Señor, pues en pensar todos los días en qué estoy pensando. Es bueno, es amable, justo, es puro, y cuesta, cuesta realmente de que nuestra mente se mantenga
en todo Sí. aquello bueno que el Señor nos llama. Eso. A ver. Bueno, Grisel diste en el clavo. Yo creo que hoy día nos encontramos en una situación muy similar a la de Pablo. Podemos estar presos en la comodidad, como le tocaba a Pablo en esta ocasión. No estamos con cepos ni con grilletes, pero presos de una manera. No tenemos esa libertad de salir libremente. Pero aún así, como tú dices, tenemos la oportunidad de poder expandir este evangelio. Pensemos de que Pablo preso dice que esto ha redundado para bien. Ha sido la voluntad de Dios que él esté en ese momento. Entonces la pregunta es, yo creo que hoy día la circunstancia en la que me encuentro es la voluntad de Dios. Y si es la voluntad de Dios, estoy glorificando como Pablo glorifica, que la gracia de nuestro Señor esté con ustedes, o decir, como decía Pablo, que la gloria sea para el Señor por los siglos de los siglos. Es la voluntad de Dios la que nos tiene en estas circunstancias, la voluntad de Dios la que nos permitió incluso en nuestro periodo de tiempo el poder seguir congregándonos de una manera a lo mejor distinta. Si nosotros hubiésemos tenido que pasar esta situación hace 20 años atrás, incluso a lo mejor hasta 15 años atrás, yo no creo que hayamos tenido la misma oportunidad de seguir congregándonos o poder juntándonos a estudiar la palabra o poder vernos las caras. No lo hubiésemos tenido. Entonces el Señor nos dio la oportunidad para que en el periodo de tiempo que esto ocurrió, estuviesen los medios suficientes para que esto siga ocurriendo. O sea, el Señor nos permitió incluso que la iglesia siga de pie en medio de esto, en el contexto que está pasando. Entonces eso también es soberanía y voluntad de Dios. Otra cosa quería decir, que a lo mejor no tengo la oportunidad de predicar, no tengo ningún amigo, pongámonos en el caso de que no tengo cómo expandir el evangelio desde acá, pero este tiempo es un muy buen tiempo para mejorar mi relación con el Señor, es un muy buen tiempo, ¿ya? Y cuando llegue el momento en que nos podamos salir, el hecho de que yo haya mejorado mi vida espiritual, eso me va a permitir realmente, cuando yo salga, compartir de Cristo con otros. Compartir lo que viví y de esa manera testificar del Señor a otros. O sea, eso. No sé si acaso se entendió. Gracias, Grisel. Sí, o sea, es como al abrirse las puertas, salir desesperado, hacer lo que nos tocaba hacer. Yo soy Claro. un fiel convencido de que este tiempo también ha llevado a la iglesia a pensar en lo que no ha hecho. A veces nos gozamos y no creo que esté mal, pero solamente si nos quedamos con eso, con lo que sí hemos hecho, se nos olvida lo que no hemos hecho. Y también es tiempo de pensar en qué parte hemos sido contribuyentes para que el Evangelio no se expanda. Hemos contribuido para que el Evangelio no se expanda. Sea porque no hemos predicado, sea por nuestro testimonio, sea por la razón que sea, hemos sido contribuyentes para eso. Estoy diciendo que es momento de meditar en aquello. Sí, yo comparto lo que dice la Grisel, se entendió perfecto lo que quisiste decir y me sentí como súper identificada porque para mí es súper difícil hablar con otras personas de Dios porque generalmente con quienes me junto o en mi vida cotidiana, en el trabajo o incluso hasta familiares, la mayoría no participan de la iglesia y eso quiere decir que no hay como una comunión con Dios y es difícil para uno poder expresarse con ellos. A mí me pasa eso. Y en este tiempo, ahora último, he podido hablar con una cuñada y con una amiga sobre Dios. Y pasa lo que dice la Grisel, que uno lo puede expresar porque uno ya ha tenido comunión con el Señor. Y es súper bonito porque al fin siento que puedo hacer, aunque es muy mínimo, yo creo todavía. Pero al fin lo he podido hacer, de hablar con otras personas de Dios, de lo que está pasando, que tiene relación con el Señor y es muy hermoso poder hablarlo con personas que no son de la iglesia, que uno no está acostumbrado, porque entre nosotros ya es costumbre eso. Hablar del Señor, nos juntamos para eso, pero con los demás no. Así que es súper bueno. Y con respecto a la carta,
bueno, desde el principio yo creo que cuando lo estuvimos viendo, lo que más me ha gustado y me llama mucho la atención es eso, es sobre tener gozo sobre la aflicción, que es lo que Pablo nos enseña aquí en esta carta. Entonces, ha sido bonito poder estudiarla, leerla y ir atesorando pequeñas cosas y como aprendiendo del Señor, que es súper importante tener paz en el Señor a pesar de las dificultades que tenemos acá en la tierra, en el mundo. Eso. Gracias, Joseph. Importante lo que tú dices, ese gozo que a veces nos cuesta entender. Era como los primeros versículos, los primeros capítulos que habíamos leído, el primer capítulo específicamente, hablando acerca de esto del gozo, y se nos vienen momentos difíciles y se nos olvidó que el Señor nos había estado advirtiendo del gozo, o sea, es algo bien importante. Lo otro también es la importancia que tú decías, esto de estar encerrado como que te motiva más, porque te lleva a tener más tiempo con el Señor, te lleva a tener más contacto también con otros hermanos, pero también es el extrañar, el congregarse. Yo creo que aún las personas que no se congregan tan seguido extrañan el congregarse. O sea, es tiempo también de valorar ese espacio de ir a la iglesia y alabar juntos como un solo cuerpo, una sola voz, alabando al Señor en cántico, en adoración, en oración, en estudio de la palabra. Es importante también que ese tiempo ocurra. Entonces, cuando se nos quita, cuando se nos resta de nuestra vida, yo creo que nos queda dando vuelta y decir, mira lo importante que era. O sea, si hemos pasado esta cuarentena y ni siquiera hemos extrañado el juntarnos en la iglesia, hay un problema. Y queridos, creo que no hay nadie más que quiera entonces compartir. Le agradezco mucho por el tiempo que han dedicado tanto a esta conexión como en la semana al poder estudiar los versículos, al poder meditar en ellos. Vamos a continuar, ya la próxima semana seguimos adelante. Yo quiero ser directo con ustedes. En algún principio yo les dije que quería comenzar con Génesis o con alguno de los evangelios, pero la verdad por el contexto que estoy viviendo, el material que busqué, lo necesario para poder desarrollarlo, pero sí me conseguí con el doctor Berni el material de la carta de Pedro, las cartas de Pedro. Entonces lo encontré muy bueno, lo estuve hojeando, lo estuve estudiando y la verdad es que está pero muy muy interesante. Entonces la próxima semana continuaremos con la carta de Pedro y espero un hermoso material. Yo voy a estar enviando los versículos para estudiar semana a semana. Hay también tareas que podemos ir aplicando en nuestras vidas y no se resten a este tiempo, hermano. Pero viene, pero muy muy lindo el estudio de la carta de Pedro. ¿Ya? Hermanos, de terminar, ¿alguna petición de agradecimiento, alguna petición de oración, algún agradecimiento que queramos presentar? Yo quiero poner una oración. Sí, adelante. ¿Aló? Sí. Yo quiero que pidamos por hermana Hilda, por su salud. ¿Hermana Sola, me escucha? Sí, ahora sí. Ya, por la hermana Hilda. Sí, por su salud. Ya, hay que estar orando, continuar orando por la hermana Hilda. ¿Alguna petición, algún agradecimiento? ¿Ah? ¿No? Yo, hermano Alfredo. Grisel, adelante. Yo quiero informarles y darle las gracias a Dios por nuestro hermano Roberto Arellana, del que yo les conté que estuvo gravemente hospitalizado por COVID. ¿Se recuerdan de él, no es cierto?
Roberto Cabrera. Sí. Chillán Ya, creo que era él. ¿De Chillán era él? Chillán estuvo hospitalizado en Concepción y que gracias a Dios ya hace 4 días fue dado de alta y está en su casa. Qué bueno. Fue muy Gracias. emocionante la noticia cuando nos dio su esposa, mandó una foto de él y su familia. Así que la gloria y la honra sea solamente para Dios porque el hermano estuvo grandísimo a las puertas de la muerte. Así que eso. Gracias, Y lo otro, perdón, hemos tenido varios motivos de oración acá en el grupo. Yo creo que sería bueno hacer una retroalimentación para repasar las oraciones que hemos pedido y ver cuáles son las que se han respondido. Bueno, la hermana Jimena Insulza la veo conectada. ¿Está por ahí, hermana, no? Hermana Jimena. La veo conectada, pero parece que no está ahí. Hemos estado orando por ella. Nosotros estuvimos hablando durante la semana y bueno, ella pide más la oración por su esposo. ¿Se acuerdan del sobrino que pedimos la oración por el sobrino que murió? Él es Sí. sobrino por parte del hermano. Entonces, bueno, él también orar harto por él, por su estado anímico, para que el Señor lo fortalezca, lo levante. Y también por su casa. Ellos están todavía en trámites de hermoseamiento de la casa para dejarla habilitada para vivir. Ya se la entregaron todo, pero no han podido, hasta donde ella me comentaba, poder habitar su casa. Pero así la están arreglando para poder hacerlo de forma óptima. De los otros, bueno, el hermano Alejandro ya dijo hace un par de semanas atrás que cuando pidió por la hermana Alejandra, que ella había podido llegar sin ningún problema. Bueno, siempre continuamos orando por ella, continuamos orando por David también, por su salud, así que eso es permanente. ¿Hay alguna de las otras peticiones? En su momento ahí estábamos pidiendo por la Yesenia que tenía que volver al trabajo. ¿Cómo está ella? Continúa trabajando. Ella hoy día tiene libre hoy día y mañana, pero sigue trabajando, estudiando también, pero por lo menos el estudio lo puede hacer por este mismo medio. Pero el trabajo no, pues el trabajo es presencial, que pasa con mucha gente pagando ahí en la caja todo, pero bueno, es parte de, así que continúa orando para que la ayude. Uh-huh. No recuerdo las otras oraciones. Yo había pedido una oración, pero fue la femenina del mes pasado, que también la Fran parece que lo mandó a la iglesia, que era por una amiga, por el papá de una amiga que tenía cáncer. No sé si se acuerdan. Bueno, mi amiga es la Carla y su papá falleció hace como 4 días más o menos. Y darle gracias al Señor porque estaba sufriendo mucho él. Ellos también viéndolo sufrir, ellos son hermanos en Cristo, así que la veo a ella tranquila y confiada en que su papá está bien ahora, en estos momentos, aunque lo extraña mucho y todo eso obviamente, pero claro, darle gracias al Señor por eso, por la tranquilidad que ella puede tener y sus hijas que son pequeñitas. Tienen 3 años y hoy día vi un video de ella diciendo, hija, ¿dónde está tu tata? No, mi tata está feliz en el cielo, no está enfermo, no está sufriendo. Entonces, ver que la familia en sí, a pesar de todo, está tranquila en el Señor, también darle gracias al Señor por eso. Amén. Eso. Ay, yo tenía más. Y yo tenía anotada igual las oraciones que estaba diciendo la Grisel. Sí, creo que es bueno porque así nos alentamos más a seguir orando y ir viendo la respuesta de Dios en nuestras oraciones. Gracias,
Gracias, hermana. Gracias, Grisel. Gracias, Jocelyn. Con la Maca igual, Las porque petici- ya volvió al trabajo. Hace como 2 semanas está trabajando. Ven, Así que Sí, también hay que dar harto por la Maca y la Leti. sí, estuvimos orando ella por una. tenía harto temor de Sí, pues. regresar. Tenía harto temor. Entonces, bueno, estuvimos hablando también con ella y espero que el Señor también le haya dado paz, porque también en el trabajo le estaban dando una buena posibilidad de ir día por medio a trabajar, que eso es significativo. O sea, ella no quería volver por todo lo que significa el trato con el público, o sea, se relacionaba con mucha gente, pero ya era un alivio saber que tenía que ir solamente un par de veces a la semana. Espero que también el Señor, a pesar de que haya tenido que volver, Él le haya dado paz y entendimiento a ella. Así que, pero por lo menos estaba trabajando, estaba bien hasta el momento cuando hablé con ella. Peticiones nuevas que a lo mejor podamos hacer, nos podamos hacer participantes de ellas, o agradecimientos que podamos incorporar. Bueno, yo cuando recién, tú me escuchaste, Alfredo, cuando recién partimos, que doy las gracias por la situación laboral por la que estoy pasando. Sí, bueno, no todos lo pudieron escuchar, pero fue un lindo testimonio. Lo vamos a dejar ahí para que la próxima vez nos conectemos todos temprano y lo podamos escuchar. ¿Ya, Grisel? Fue un muy lindo testimonio, gracias a Dios por lo que hizo contigo en tu trabajo, así que, no, muy, muy lindo. Un Sí, muy agradecimiento agradecida, Señor. al Señor por lo que Él ha hecho. Amén. ¿Algún otro, alguna petición, algún agradecimiento? Sí, mira, yo quiero agradecer porque estoy chueca, que está la cámara allá, pero los veo acá. Entonces, por eso estoy chueca todo el rato. Voy a tratar de hablar. Porque en estas últimas 2 o 3 semanas hemos podido estar conectadas con la Maca. Hacemos devocionales juntas por videollamada y ha sido súper enriquecedor para las dos. Sí, ha sido bacán poder hablar harto y poder leer y entre las dos ir conociendo al Señor. Y estamos también en unos estudios bíblicos de la iglesia, el encuentro, que parece que nos vamos a repetir ahora, porque estamos estudiando Primera de Pedro, así que parece que vamos a empezar a repetir las clases aquí. Entonces, Pero vamos a pedir. sí, ahí estamos estudiando Primera de Pedro y es muy parecido a lo que estamos estudiando acá en Filipenses. Entonces van a ser alumnas aventajadas. A ella les vamos a pedir que haga las tareas primero. Sí, pues. La introducción van de parte de la Jocelyn y la Macarena. La Maca, eso. No, ha sido súper bueno porque hemos podido estar conectadas con la Maca y esto de la pega que ha tenido que volver, aunque estaba muy como nerviosa, como decía Alfredo, estuvo después más tranquila. Y nada, le gracias al Señor por eso, por esa unión y poder compartir con ella del Señor. Súper. Gracias, Jocelyn. Están agradeciendo también por eso, ese querer y hacer que el Señor ha puesto en sus corazones para poder reunirse las dos, para estudiar, para orar, apoyarse mutuamente, es necesario. Si alguna se quiere incorporar, puede hacerlo, ¿verdad, Jocelyn? Obvio. No es un círculo cerrado de dos más. Ya. Gracias, Jocelyn. ¿Algún otro agradecimiento, hermano? ¿Alguna petición? ¿Le parece oración? que tiene Yo, ahí? yo, Sí, adelante, hermano. sí, Sí. también quiero darle gracias al Señor por este medio, que yo estoy tan lejos y puedo participar en la reunión, en las clases, y cada vez que puedo me puedo conectar. Así que agradecida al Señor de haber escuchado esta clase.
¿Me escucharon? Sí, Sí, ya. Sí. Gracias al Señor por ello. Y también dale gracias al Señor Damos porque gracias al Señor porque no importa dónde estemos, el Señor nos dio. Digamos, mutuo. ¿Hermana Sole? Sí. Sí, porque la semana pasada hice la señal, pero esta semana no. Y también quiero darle gracias al Señor porque nos muestra que en lo que leímos en Filipenses, que somos hijos de Él. Él nos salvó y Él se entregó por nosotros. Y todos los consejos que Él nos da los pudo dar en este pasaje que podamos aplicarlo a nuestra vida. Que amén. vivamos una vida de sacrificio, una vida con Él, que nos conectemos con Él, que Él va a suplir, como dice, todas nuestras necesidades, Él nos va a dar de su gracia cada día si nos ponemos las manos de Él. Y sobre todo que me quedó muy clavado que yo soy su hija, Él pagó el precio por mí. Amén. Muchas gracias, hermana Sole. Dio una bonita conclusión del entendimiento que usted ha adquirido durante estos estudios. Muchas gracias. Oye, Alfredo, ¿me escucha o no me escucha? ¿No? Se le corta, parece el Alfredo allá. ¿Me escuchan? Sí, ¿Aló? Sí, que se me sí, me quería cae de vez en cuando el internet, pero aquí estoy. que yo no sé si acaso es idea mía o qué, pero encuentro que desde que estamos teniendo los cultos así de manera virtual, encuentro que participamos más que cuando estábamos en la iglesia. Y eso es bueno. Sí, En el sentido de que damos más opinión, aporte y todo lo demás. sí, yo Tanto estoy de tiempo. acuerdo. Son Sí, bonitos tiempos estos. Podemos tener no solo una clase, sino que todos podemos compartir, podemos también hablar de cómo el Señor ha obrado en nuestra vida durante la semana, ¿no? Bien lindo, maravilloso también de la tecnología. Sí, pero se ha producido eso, que encuentro que parece que donde como que estamos solo en la casa, pensamos como que tenemos más libertad como para opinar, no nos sentimos así como que nos están mirando y no sé, pues entonces encuentro que eso ha sido súper bueno, porque prácticamente la mayoría, siempre en todas las clases estamos opinando, y eso es súper bueno y edificante para cada uno de nosotros. Cosa Así que es, cuando Grisel. era en la iglesia se daba mucho menos. A veces en las clases tú podías, alguien quiere hacer un aporte y era así, con suerte un aporte, o dos, más no. Sí. Y algunos estaban un poquito impacientes en que terminara la clase para irse a su casa porque tenían el afán de llegar a ir a la Sí, feria, de sí, hacer el... sí, claro. Ha tenido muchas ventajas. De hecho, a lo mejor la Sí, vamos a pues. seguir aplicando así las clases por mucho tiempo más. el encierro. El encierro tenemos más tiempo y toda esa cosa. Sí, sí, podríamos dejar estudios bíblicos, por ejemplo, en la semana virtuales, aparte de las reuniones de día domingo, sí, también podría ser una buena metodología. Para los que están lejos, se pueden seguir conectando igual. Bueno, señor, no, yo, por eso digo, todo ayuda para bien, Así es. ¿ya? Mis queridos, vamos a dar término a la reunión, oficialmente al estudio, pero podemos seguir conectados conversando. Pero vamos a dar término al estudio y también al tiempo de oración y de agradecimientos que se han presentado, ¿ya? Así que le voy a pedir a Grisel que nos despida con la oración del tiempo de estudio y después podemos conectarnos un ratito a conversar para los que quieran continuar en línea.
Delante también se te gustó cuando llegué. Oh, que soy como Sí, pues también se te gustó. Mira, si lo prende se me apaga. Grisel, no Estaba esperando que están silenciados los otros micrófonos ya. Sí, ahí están Padre, usted silenciados. que está en el cielo, una vez más, Señor amado, le damos las gracias por estas instancias que tenemos de reunirnos como familia tuya, Señor, como cuerpo de Cristo, Padre Santo. Te damos las gracias, Señor, porque en esta tarde sabemos que tu palabra, Señor, ha llegado a nuestros corazones, Señor. Te doy las gracias, Señor, por toda la participación que hemos tenido con los hermanos, por lo que se nos quedó, Señor, del estudio de esta carta a los Filipenses. Te pido que tú experimentar nuestras vidas, Señor, en pro de servirte y honrarte, Padre bendito. Te pido, Señor, que en los días venideros, Padre, seamos, Señor, esforzándonos en tus cosas, en tus caminos, Señor, en crecer en tu gracia, Señor, en alimentar, Señor, el Espíritu, Señor, y apuntar, Señor, a lo que perdura, Señor, a lo que es para vida eterna. Una bendición especial te pido por nuestro hermano Alfredo, nuestro pastor, por nuestra hermana Carmen Gloria, nuestra hermana diaconisa, nuestros ancianos gobernantes, Padre Santísimo y sus familias. Padre, todo se lo pido y se lo agradezco en el nombre de Jesucristo, mi Salvador. Amén.